Bienvenidos a este podcast, donde tu voz encuentra un eco. Descubramos respuestas a preguntas de la vida cotidiana y compartamos momentos de reflexión. Este es un espacio para poner inquietudes actuales sobre la mesa. Únete a nosotros, porque juntos somos A una voz. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a su futuro nuevo podcast favorito. Mi nombre es Ailín López. Yo soy Eduardo Padilla. Y yo soy Adrián Citré. Y juntos somos A una voz. Y bueno, este es nuestro primer episodio de este podcast. Va a ser sumamente interesante, así que les recomendamos que nos escuchen cada que salgamos, que va a ser los viernes a las 6 de la tarde. Y bueno, hoy queremos tocar un tema muy interesante, que es una pregunta que me he estado haciendo en realidad como que toda la semana, y es ¿cómo encuentro mi identidad? Es una pregunta muy interesante, Ailín. Pero primero habría que entender que la identidad no es algo que se encuentra. En realidad podemos decir que la identidad es la búsqueda misma. Okay, La identidad Punto. nos ayuda a definirnos, a saber quiénes somos. La identidad nos tiene que dar un punto de partida, es decir, nos da un origen, saber quién soy, de dónde vengo, pero también nos permite saber hacia dónde voy. Por eso es muy importante que todas las personas que nos están escuchando pues puedan reconocer que tienen una identidad. Claro. Poderse definir quién son. Pero justamente eso da cómo puedo definir quién soy, o sea, ¿qué necesito para saber eso? Si tomamos la identidad como punto de partida, identificar a dónde vamos. Y sobre todo también reconocerte quién eres, fíjense. Cuando una persona, que todos tenemos una identidad, ¿sí? Claro. Pero vamos a pensar que esta persona tiene una identidad falsa. Es decir, que no le está revelando lo que realmente es. Okay. Entonces, en una identidad falsa, puede estar creyendo que no es capaz de hacer lo que sí es capaz. Uh-huh. Y entonces, ¿qué crees? Por esa misma identidad falsa, no se atreve a hacer las cosas que sí podría hacer, o aún que debería de hacer. Claro. Y entonces, como está luchando con una identidad que sí tiene, que es la real, puede estarse sintiendo frustrada por no hacer lo que sí puede hacer. Y entonces, la identidad te tiene que ayudar a entender no solo tu potencial, sino el propósito que tú tienes en la vida. Por eso es muy importante, desde dónde parto, dónde estoy, hacia dónde voy, cómo me voy, porque sé quién soy. Así podríamos definir la identidad. Y bueno, ¿cómo identificamos en dónde estoy parado en este momento? ¿Cómo identifico en dónde estoy? Si no sé mi punto de partida, no sé hacia dónde me dirijo. ¿Cómo identificamos eso? Sí, bien dice un dicho, para el que no sabe a dónde va, ¿sí? O una de dos, cualquier camino es bueno, o lo peor del caso, ni siquiera se da cuenta que ya está perdido, ¿sí? Entonces, sí, es muy importante, la identidad tiene que tener una referencia. ¿Dónde estoy parado? ¿Quién soy? ¿Sí? Para nosotros, los cristianos, el saber quién soy en Cristo. Empieza ahí Sí. la parte interesante. ¿Por qué? Porque ya tengo un punto de partida. Sí. ¿Sí? A fin de cuentas, es quién soy en Cristo. Seguramente toda persona, antes de conocer a Jesús, antes de entregar su vida a Jesús, tenía una identidad. Claro. ¿Sí? Que lo definía. Era, a fin de cuentas, como se definía a sí mismo. Cuando entrega su vida a Cristo y empieza su nueva vida, ¿no? Como dice el libro de Corintios, ¿sí? Para los que están en Cristo, nueva criatura son. Claro. ¿No? Las cosas viejas pasaron y aquí Todas todas son hechas nuevas. nuevas, incluyendo la Identidad. identidad, claro. Entonces es sumamente importante. Bueno, vamos a entender, en mi punto de partida que tengo en Cristo. Entonces vamos a poder definir la identidad que tenemos en nuestro punto de partida. ¿Quién es nuestro punto de partida? Cristo. Y entonces ahora podemos empezar a definirnos a nosotros mismos sobre la base de Cristo. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? Hijos de Dios. Ya empieza, ya te puedes definir, ya sabes quién eres. ¿Sí? Nuestro punto de partida es Cristo. Okay. ¿Sí? Ahora la otra parte, Adrián, Ailín, ¿hacia dónde vamos? Aquí me surge una duda. Ya tengo el punto de partida. Tengo el mapa, que podremos decir que es este mundo.
¿cuál sería mi brújula para saber hacia dónde me dirijo? Ok. Fíjate que antes usábamos la brújula, hoy usamos el GPS y eso ayuda mucho. La tecnología, claro. Pero fíjate que... El Waze, el Google sí. Maps, claro, por Pero la supuesto. parte interesante es, gracias a que nuestra referencia está en Cristo, entonces la palabra de Dios pasa a ser nuestro GPS. De modo que en la palabra de Dios vamos a saber dónde estamos parados, ¿sí? Hacia dónde vamos y cómo nos vamos. Y no solo eso, con quién nos vamos. Claro. ¿No? Porque algo interesante, Aileen, Adrián, la identidad te puede ayudar a definirte, pero déjame decirte que las relaciones, tus amigos, tus compañeros de lucha, tus compañeros de milicia, fortalecen tu identidad. Se los pongo así. Ustedes tenían una idea brillante, la de hacer un programa como el de hoy. Es la idea de ustedes. Y entonces, Aileen, tú solita, pues podrías tener los elementos para intentar hacerlo. Pero el conocimiento de Adrián, ¿sí?, potenció tus capacidades y tus habilidades. De modo que tu identidad, es decir, quién soy y qué es lo que puedo hacer con lo que soy, fue potenciada por la identidad misma de Adrián, que te ayudó a poderte definir hoy como una podcaster. Hace 10 minutos no nos podíamos definir como podcaster. ¿Por qué? Porque no teníamos ningún. Exactamente. Ahora, claro. Gracias a que hay alguien que camina contigo, entonces, pues esa identidad se potencia. Por eso te digo, la identidad no es algo que se encuentra, es la búsqueda misma a lo largo de tu vida. ¿Sí? Y eso creo que es vital que todos podamos entenderlo. Trabajar en nuestra identidad real. Creo que eso es fundamental. Muy básico. Porque ustedes lo ven, en el mundo hay muchísimos intereses creados, hay muchísima influencia que puede estarte orillando a creer lo que no eres. Por tanto, estás viviendo una realidad ficticia. Y esto yo creo que es algo que debe de ser un punto interesante por abordar en este programa. Yo tengo una pregunta. O sea, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Yo puedo encontrar, porque muchas veces, ¿no? A veces cuando yo digo, ok, pues ¿quién me creó? Dios. ¿Quién sabe cómo me manejo? Pues Dios. Entonces, pues ¿a quién vas cuando no sabes qué está mal contigo? Pues con Dios, ¿no? Porque Él es como, con Él encuentras el instructivo, porque pues Él te creó. Entonces yo voy ahí y leo, ¿no? Eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo, eres escogida, eres perdonada, o sea, todo eso, ¿no? Que está padrísimo. Y lo lees y dices, ok, va, ahora ¿cómo me la creo? O sea, ¿cómo? Ok, sí, ya, soy la luz del mundo, pero, o sea, ¿cómo lo vivo, hago verdad? eso? Eso es lo que quieres decir, ¿cómo lo vivimos? Claro, o sea, ¿cómo lo vivo? O sea, ¿qué? O ¿cómo lo pongo en práctica? Claro, sí. Somos la sal de la tierra. Bien dice, ¿no? Nuestros señores, ustedes son la sal de la tierra, sí. ¿La sal para qué nos sirve? Bueno, primero era para conservar las cosas. Recuerden que en ese tiempo no había refrigeradores, que se hacía, se salaba. Entonces la sal es los que conservan las cosas puras, ¿no? ¿Cómo puede ser la sal de la tierra? Conservándote pura, ¿no? Segundo, también la sal le da sazón a las cosas. Es decir, ¿cómo tú puedes ser la sal de la tierra? Sazonando las circunstancias. ¿Sí? Entonces, cuando en tus relaciones tú te conviertes en la sal, el que sabe ponerle el sazón, el sabor a las cosas, claro. En ese momento estás viviendo un versículo, estás siendo ese versículo. Que sean la luz. Pues aquellos que pueden traer una revelación, un consejo, ¿sí? Una palabra oportuna a alguien. Entonces eres la luz. Y es así como se vive la palabra de Dios. Gracias a que tú ya eres lo que Cristo dice que eres, es que entonces puedes ser lo que Él dijo que eras. Tiene toda la razón, Paz. Y, o sea, ¿no les ha pasado que a veces dicen como, bueno, ¿y yo cómo ustedes reconocieron en su vida que, o sea, su identidad en Cristo? ¿Cómo pueden decir eso actualmente? Ese es un punto súper importante. Y yo aportaría que para reconocer nuestra identidad allí en Cristo, tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo va con Jesús y le dice, a ver, explícame esto, y no lo entendía. Le dijo, es que tienes que nacer de nuevo.
Y una vez que nacemos de nuevo, viene la revelación de nuestra nueva identidad. ¿Qué opina usted? Como empezamos el programa diciendo, necesitamos un punto de partida. Claro. Los hijos de Dios, si no tenemos el punto de partida en Cristo, pues nos vamos a definir con los estándares del mundo. Claro. Claro, si nosotros estamos hablando, ¿no? Y decías, Aileen, ¿cómo nos podemos definir ahora, ¿no? Como hijos de Dios, nuestra definición en Cristo, nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo? Bueno, primero lo que nos ayudó Cristo es a tener todos los elementos necesarios para poder definirnos a nosotros mismos en la posición que Él ganó para nosotros. Eso significa que nosotros ahora, primero de entrada decimos, somos hijos de Dios. Pero dentro de esa misma identidad ya nos podemos definir, ¿no? Tú acabas de decir, soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo, y nosotros podríamos decir, soy un perdonado, soy un justificado, soy un renovado, soy salvo. Y entonces todos esas palabras que vayan acompañadas del verbo ser, todos esos adjetivos, pues son elementos que nos ayudan a definir nuestra identidad. No la podríamos definir con unas simples palabritas, por eso siempre decimos, bueno, la identidad es todo aquello que tú tienes que te permite definirte. Entonces, estamos considerando que, por supuesto, nuestra fe influye en nuestra identidad. ¿De qué manera la fe influye en la identidad? ¿Esa es pregunta para mí? Sí, claro. Okay. Sí. Vaya, que es una gran pregunta. Okay. Sí. Primero, la fe es lo que nos permite reconocer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Si no creemos, no solo en Jesús, sino que lo que dijo Jesús es verdad, entonces, ¿cómo vamos a afirmarnos en ello? Claro. Entonces, cuando creemos en Jesús y en lo que Él dijo, que sus promesas se cumplen, entonces nosotros ya tenemos el primer punto de partida. La fe nos dio un origen. ¿Sí? Segundo, ¿qué es lo que hace la fe en nosotros? En nuestra identidad nos da un propósito. No solo sabemos quiénes somos, sino que también sabemos para qué estamos aquí, Aileen. Claro. ¿Sí? Y tercero, nos da el lugar a donde vamos, es decir, nos da una esperanza. Entonces, ahora sí, empezamos a ver, la fe es necesaria para que este caminar en nuestra nueva identidad no solo lo podamos definir, sino que lo podamos aprovechar, utilizar y aún beneficiarnos en ello. Sí, es necesario la fe, es necesario el amor para que nuestro propósito se lleve a cabo y es necesaria la esperanza del lugar a donde vamos. Entonces, el punto de partida necesitamos la fe, nuestro propósito necesitamos el amor y hacia donde vamos necesitamos esperanza. Y entonces ya tenemos Corintios 13, ¿no? Claro. Fe, esperanza y amor. Y el más importante de todos es el amor. Exactamente. Claro. Me recuerda también la porción de la Biblia que dice en Hebreos que debemos de creer con el corazón, es decir, tener la fe de que Dios nos va a premiar o a galardonar por las cosas que nosotros hacemos cuando depositamos nuestra fe correctamente. Entonces, la fe es un punto súper importante que nos da un nuevo origen, como nos decía. Teníamos un origen en el mundo, pero al cambiar nuestro punto de origen, tenemos ya una mirada hacia dónde vamos. Sí. Muy bien. Sí. Fíjate que fue curioso. Una vez yo viajaba a Villahermosa y por azares del destino, esto me ha pasado una sola vez, me subí al avión que iba a Minatitlán. O sea, ni me digan cómo lo logré, Okay. Pero cómo me metí en el avión. Yo tenía mi boleto a Villahermosa y, o sea, yo tenía un origen, pero no llegué a mi destino. Por supuesto. ¿Por qué? Porque igual hice algo que iba en contra a mi propósito. Sí. Sí, entonces, claro, la pregunta de, ¿y qué hacemos con el propósito? ¿Sí? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que esto es lo que le da sentido a nuestra vida. Ya nos definimos, ya sabemos quiénes somos, ¿no? Gracias a la obra de Jesucristo. Sí. Y ahora ya estando aquí, Claro. ¿qué sigue? Exacto, ¿qué sigue? Bueno, pues la obra de Jesucristo continúa a través de la obra que cada uno de sus seguidores tiene que hacer en la unidad con el Espíritu. ¿Qué sigue? La obra que tú tienes que hacer, la obra que tú tienes que hacer y que están haciendo.
Porque si a fin de cuentas nuestra misión es divulgar el Evangelio. Claro. Nuestra misión es La hacer, principal, por hacer supuesto. discípulos, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahorita? Pues estamos aprovechando los medios para transmitir un mensaje, ¿sí? El mensaje a todos. Claro. Sí, pero yo creo que muchas veces la gente justamente se pregunta, ¿y cómo? O sea, ¿cómo lo hago? Un punto súper importante es ese, y yo creo que la forma más simple son los testimonios, Eli. Cuando uno escucha un testimonio de cómo una persona reconoció su identidad, yo creo que se familiariza más que con la parte teórica, sino con la práctica. ¿Algún testimonio que nos quisiera usted compartir de cómo usted encontró su nueva identidad o su identidad? Es que creo que insisten en decir que encontré. Yo Bueno, no he encontrado no mi sé. identidad. Sí. Es la continuidad, Claro. es el proceso continuo en tu vida. Sí. Hoy yo me puedo definir, por ejemplo, como un podcaster. Si no Ajá. fuera por ustedes dos, yo no estaría aquí. Ok. ¿Sí? De modo que antes yo no me podía definir como lo que ahora estoy haciendo por lo que ya soy. Claro. ¿Sí? Pero gracias a que en mi continuo andar tuve la bendición de conocerlos a ustedes, entonces ustedes me ayudaron a definir más la persona que ahora yo soy. Por eso, no nos limitemos como, allá la encontré, tengo mi identidad, yo... Aquí está. No. No es así. No es así. Ok. Y también, ¿sabes qué? Creo que de esta manera podríamos entender y hasta descargarnos de pensar en que tú sí tienes identidad y yo no la tengo y no la he encontrado, ¿no? Y es verdad, tranquilo. ¿Y dónde la dejé? Sí, ¿dónde la dejé, no? Me O si alguna perdió. vez la tuve, ¿no? Sí, claro. O si ya la perdí. Justo. No, tranquilo. La identidad que tú tienes nos ayuda a definirnos. Oye, pero este es un proceso continuo. Claro. Y gracias a eso, la vida empieza a tener más sentido. El propósito se va definiendo. Porque cuando ustedes me plantearon este proyecto, muy interesante, pues sé que tú tienes experiencia en estos temas. Tú has hecho TikTok también, Aileen. Y bueno, gracias a lo que ustedes ya son, habilitaron que yo fuera lo que hoy yo soy. Claro. ¿Sí? Por eso yo les digo, las relaciones potencian. ¿O no? Te podrían perjudicar, claro. Sí. Por eso, cuando tú entiendes que una buena relación tiene como propósito ayudarte a desarrollar en la persona que tú ya eres. Ahora que tocó el punto mágico de el propósito, eso yo creo que también muchas veces es como de, ok, o sea, yo sé que el propósito de nosotros es compartir la palabra de Dios, ir y hacer discípulos, pero aparte de eso, o sea, bueno, no aparte, ¿cómo encuentro mi propósito? O sea, también digo, ¿cómo es esta parte de decir, ok, ya estoy en la tierra y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Súper importante eso. Ya tenemos el punto de origen, ya tenemos la brújula o el GPS como nos dijo, pero ¿hacia dónde vamos? Al GPS yo le pongo la dirección y me dice, te puedes ir a la derecha, te puedes ir a la izquierda, exactamente. ¿Hacia dónde me tengo que Sí, porque esta dirigir? vez es como de, ¿qué pongo? Pues signo de interrogación, porque no Claro. sé cuál es el punto, a dónde voy. O sea, hay veces que digo, bueno, trato de encaminarme hacia lo que desde mi perspectiva es positivo, ¿no? Que digo, bueno, para acá. Pero hay veces que yo creo que puedo estar equivocada, pero justamente, ¿qué es lo que me hace saber que voy en el rumbo correcto o qué es lo que me dice hacia qué rumbo irme? Sí, en lugar de formularte la pregunta ¿qué es lo que me hace ir a donde debo de ir? Y le pones quién, cambia todo. Porque entonces te vas a dar cuenta que el Espíritu de Dios, que a fin de cuentas es la tercera persona de la Trinidad que está en funciones aquí y ahora en la tierra, entonces ya no es qué, no es una búsqueda, es gracias a que Cristo ya te ganó una posición en la que ahora puedes estar sentado Claro. juntamente en los lugares celestiales Junto en Cristo. conmigo, por supuesto. Entonces hoy Sí. el Espíritu Santo que está aquí en nosotros, con nosotros, por nosotros y a través de nosotros, pues es el que te guía a toda verdad. Esa es una de las funciones vitales del Espíritu en nuestras vidas. Dice el Evangelio de Juan, Jesús hablando, diciendo, y les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad, les recordará todas las cosas que yo les he dicho, Así es. ¿sí? Les redarguirá de pecado y les dirá las cosas que están por venir.
Entonces, si vemos esta parte, les recordará pasar, los guiará a toda verdad presente y les dirá las cosas que está por venir, futuro. Y entonces vemos, tenemos a nuestro guía, a nuestro coach, a nuestro maestro, ¿sí? A nuestro consejero, a nuestro consolador, que conoce nuestra condición en el pasado, nos promueve y habilita en la condición presente, claro, y nos va guía a guiar hacia el futuro. Entonces, ¿cómo? Teniendo comunión con el Espíritu. Wow, sí. Tan, tan. La pregunta obligada es, pastores, ya entrando en tema, ¿cómo puedo tener comunión con el Espíritu? Ok, Pues sí. tienes que invertir el tiempo en la relación. Sí, cultivar la relación con Dios, ¿no? Claro. ¿Sería? ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. Y experimentando. por ¿no? supuesto. Claro. ¿Y cómo se cultiva una relación? Con tiempo. Con tiempo, con tiempo. Alguna vez yo prediqué, no prediqué, di una enseñanza en línea en YouTube sobre que el tiempo se deletreaba A-M-O-R, amor. Wow. O el amor se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. Porque el tiempo y el amor van mucho de la mano. Cuando tú quieres cultivar una relación con tu esposa, con tus hijos, con Dios, necesitas tiempo. Sí, sí, por supuesto. O sea, sí, fíjense que cuando tengo oportunidad de compartir con amigos, una buena comida, ¿no? Te sientas a la mesa y hay una sana conversación, sí, oye, le voy a invertir tiempo, le voy a invertir claro. esfuerzo en que mi conversación sea una conversación que promueva, Que edifique, sí, claro. ¿no? Claro. Por supuesto, pues hasta recursos, ¿no? Emocionales, intelectuales, hasta económicos, porque uno está dispuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, creo que, contestando a tu pregunta, ¿qué es el que me guía? No es que, es quién, es una persona. Sí, Sí. es el Espíritu Santo. Sí. No te preocupes. Caminando con Él, no te pierdes. Él conoce el camino de regreso a casa. Entonces, ¿cómo? Cultivando una relación. ¿Cómo la cultivo? A través de la palabra eterna que nos dejó. De modo que yo puedo conocer quién es Dios a través de lo que Él se reveló en su propia palabra. Lo que yo pueda conocer de Dios, no los dejo por escrito. Eso es algo maravilloso. Wow. Y yo creo que retomando la pregunta que hacías hace rato, ¿cómo conozco el propósito? ¿Hacia dónde voy? Dios nos los va revelando. Me viene ahorita a la mente la vida y la historia de Jonás. A Jonás se le dijo, tienes que ir para allá. ¿Pero qué hizo? Lo opuesto. Y entonces vemos que Dios lo mandó a la fuerza, tuvo que mandar el pez, tuvo que mandar la tempestad para que se cumpliera el propósito. En nuestras vidas todos tenemos ya un propósito definido. Y en nosotros está, como decíamos hace rato, pasar ese tiempo de calidad para irlo conociendo. Quiero dar rápidamente un testimonio. Yo estaba en un grupo de alabanza. Sin embargo, teníamos muchos tropiezos. Teníamos, ya eran luchas internas de poderes. Ya era algo feo. Ya no era cumplir el propósito de adorar y alabar al Padre. Y era una lucha horrible. Eran ensayos en donde siempre salíamos enojados. Hasta que doblamos rodillas. Y en ese momento se nos hizo la revelación, es que ustedes necesitan perdonarse. Nos perdonamos, seguimos en oración, seguimos en ayunos. Y entonces se nos dijo, el propósito de ustedes es duplicarse. Y no lo estamos haciendo. No estábamos enseñando a otras personas lo que nosotros ya sabíamos. Cuando entonces cumplimos con ese propósito de entrenar a la nueva generación que se iba a quedar en nuestro lugar, y cumplimos el propósito para el cual Dios nos había llamado desde un principio, que no era pelear ni era luchar, sino era continuar con la obra, como lo hizo nuestro Señor Jesús, que dejó a los 12, cuando nosotros dejamos a otro equipo, entonces tuvimos revelaciones, tuvimos dones, tuvimos llenura del Espíritu Santo. A mí Dios me habló a través de un sueño, me despierto y en ese momento escuché de forma audible la palabra de Dios. Estás haciendo lo que me agrada. Wow, amigo. Pero es cuando dejamos y es cuando seguimos el propósito para el cual fuimos diseñados. Diríamos mundanamente, flojito y cooperando. Claro. ¿Y ustedes qué consejos o qué tips podrían dar justamente para todo lo que hemos hablado aquí? Para justamente lo que decía, ¿no? Que no es encontrar mi identidad. ¿Cómo tener más altos que bajos en mi identidad?
qué tips también puedo tener para tener una mejor relación con Dios, Claro. qué tips puedo tener para conocer mi propósito y llevarlo a cabo, ¿con qué podríamos? Ailín, tocaste temas que son, o más bien tocaste puntos que son todo un tema. Y no creo que valga la pena como que empezar a abordarlos porque nada más los vamos a decir Sí. como que a medias. Sí creo, muy importante es, primero, aceptarse. O sea, si hay un consejo que yo como pastor pudiera darle, sería, necesitan saber aceptarse. Y dentro de su aceptación, decías algo, saber perdonarse. Claro. O sea, Ese es un uno punto mismo. importante, porque, perdón, a veces perdonamos a todos los demás, pero no a nosotros mismos. Exactamente. Importantísimo. Importantísimo. Eso. En eso, primero, reconocer que nuestra vida en Cristo no la tenemos como resultado de un mérito obtenido. Esto es fundamental. Totalmente Sí. profecía. Sí, es decir, no es por lo que tú hayas hecho que eres salvo, Adrián. Eso ya lo sabemos, Claro Ailín, que- ¿no? Sí. Eso ya lo entendimos. Entonces, Sí. no. Esto es lo maravilloso de la fe en Cristo. Que nosotros fuimos aceptados sin haber hecho nada para merecerlo. Absolutamente Claro. nada. Y entonces esto te tranquiliza porque, ¿sabes qué? Si no viviríamos con una vida de pesar pensando, oye, y al final, ya cuando esté a punto de morir, ¿pasé la prueba o no pasé la prueba? ¿No? Sí, Una qué carga angustia. constante, sí. no, Esto es lo que la sí. religión Saqué hace, el ¿no? 10 o Te reprobé. carga y Sí, te claro. pone una carga, como diría Jesús, una carga que no pueden llevar. Claro, nadie. Y la parte interesante, que no tienes que llevar. Primero es reconocer, no, espérame, tú ya eres aceptada, eres acepto en el amado, punto. Ok. Oye, ¿qué hiciste para merecerlo? No, la obra meritoria es de Jesús. Eso es lo que hizo Jesús por ti. Tú ya eres aceptado. Imagínate que así llega tu novio, ¿sí? Ajá. Y te dice, oye, Ailín, para que nos casemos necesitas hacer la receta de mi mamá. Y necesitas hacer mole verde, y necesitas hacer todo esto, y necesito que hagas estos platillos, y cuando seas experta en hacer eso, entonces nos casamos. Uy, le diría ya no nos casamos. Claro. Buscas Ya, Ok, ya sé. sí. La parte hermosa es que el Señor no nos puso una condición para transformar nuestra vida. Y eso hace que cualquiera pueda ser aceptado. Ah, claro. O sea, cualquiera. ¿Por qué? Porque no te lo mereces. Entonces, listo. Cualquiera que reconoce Y que que Jesucristo crea. Amén. hizo la obra por él. Esto es Sí. fundamental. Recuerden que lo que hace la religión es ponerte la carga procurando hacerte creer que es meritoria tu salvación. No. Somos salvos por gracia, No por obras. no por obras, para que nadie se gloríe. Nos quedan un minuto para terminar el programa. La verdad, muchas gracias. Me la pasé padrísimo, se me fue el tiempo rapidísimo. No sé si quieren decir algo más. Pues yo me quedaría con que este fue un inicio de un podcast increíble. O sea, yo creo que aquí justamente se presta para que todos lleguen y nos puedan decir, ¿sabes qué? Yo tengo dudas acerca de justamente este punto que tocaron y no me quedó muy claro esto. O, ¿sabes qué? O no tiene nada que ver con el tema que tocaron hoy, pero yo quisiera saber qué pasa con cualquier tema que tengan Familia, en mente. noviazgo, trabajo. Sí, claro. relaciones, ansiedad, tristeza, alegría, o sea, todo eso. Y creo que este es un espacio perfecto para tocar esos temas, para que juntos podamos llegar a conclusiones, para que junto con la palabra de Dios también podamos encontrar todo lo que nos hace falta, todo lo que no estamos viendo. Esto es el inicio de algo que esperamos sea muy grande y que sea de bendición para todos ustedes. Así es, y te recordamos que nos puedes escuchar todos los días viernes a las 6 de la tarde. Así es. Y para terminar, entonces, recuerda, tú ya tienes una identidad, no la tienes que buscar, ya la tenemos. Sí. Lo que debemos de saber es nuestro propósito, hacia dónde vamos. Nunca lo olvides. Pues no me resta más que agradecer a ustedes por este programa. La verdad, gracias por su esfuerzo, su dedicación, gracias por su promoción, gracias por su valor, su entereza y que este programa también sea de gran bendición para todos. Claro que ustedes. sí.
Que A los que así nos sea. escuchan, no se lo Nos pierdan. vemos el próximo viernes. No se lo Próximo pierdan. a las 6 de la tarde. viernes. Y recuerden que nosotros somos ¡A una voz!